Buenas tardes, soy Arturo Campos otra vez para cerrar nuestra trilogía de leyendas de Guanajuato. Esta historia se conoce como el ahorcado de la Plaza Mejía Mora y tiene que ver con un episodio importantísimo, nuestra independencia. Cuando Miguel Hidalgo salió de Dolores en septiembre de 1810, llegó a la Alhóndiga de Granaditas acorralando a los españoles que se habían refugiado allí. Un poco ingenuos los españoles decidieron defenderse en un lugar que era muy fácil de atacar. Hidalgo concedió, dicen unos, y otros dicen que simplemente no lo pudo evitar, que los integrantes de su improvisado ejército entraran a la Alhóndiga de Granaditas a provocar terrible matazón. Hombres, niños, niñas, mujeres y ancianos españoles refugiados en la Alhóndiga, en la ciudad de Guanajuato, perecieron ante la furia de indios y criollos que integraban el ejército de don Miguel Hidalgo y Costilla. Fue tan terrible que el mismo Hidalgo tuvo pesadillas mucho tiempo después a causa de ese acontecimiento, o al menos eso cuentan algunos historiadores. Pues bien, resultó que a los pocos días regresaron los españoles para tratar de poner orden después de la tormenta. Y poner orden significaba buscar a aquellos guanajuatenses que habían ayudado al ejército de Hidalgo a atacar la Alhóndiga de Granaditas, a una costa de lo que había ocurrido, la vida de muchos inocentes. Pues bien es cierto que varios soldados murieron en la batalla, incluyendo al intendente José Antonio Riaño, gran amigo de Hidalgo, por cierto. Pero también es cierto, esto que ya les comentaba, que mujeres, niños y ancianos también perecieron en ese ataque. El brigadier Calleja y el brigadier Flón fueron los encargados de averiguar quiénes habían sido los hombres y mujeres guanajuatenses que tenían que ser condenados a muerte por haber apoyado aquel terrible crimen. El notario tuvo un día para entregar la lista de aquellos que iban a ser juzgados con condenas a vida. Todo aquel que estuviera en la lista del notario iba a ser infaliblemente mandado a la horca. Para tal efecto, se mandaron a construir patíbulos de madera en las plazas de San Juan, de San Fernando, de San Roque, en la plaza de Granaditas, del Baratillo del Ropero y en la plaza de Mejía Mora. Entregaron una lista de 188 personas. Los españoles fueron a buscarlos, algunos los encontraron, a otros no porque habían escapado. Curiosa y extrañamente, el día de las ejecuciones, 25 de noviembre del año en gracia de nuestro Señor de 1810, más de 190 personas estaban preparándose para ser ahorcadas. Y ocurrieron las ejecuciones por ahorcamiento en la plaza del Ropero, en la del Baratillo, en la de Granaditas, en la de San Roque, en la de San Fernando. Pero cuando iban a ejecutar a los que habían sido designados para la plaza de Mejía Mora, que ya tenía su patíbulo y sus capitanes españoles y su público esperando las ejecuciones, resulta que no aparecía el verdugo. El condenado se había dado a la fuga. O bien, algo misterioso había ocurrido. Ningún español quiso hacerla de verdugo. Era un cargo demasiado infame, demasiado vulgar. Así que decidieron que si no tenían un verdugo profesional, pues iban a improvisar. Y buscaron entre los habitantes de Guanajuato a alguien que cumpliera el sencillo trabajo de ahorcar a 23 personas en la plaza de Mejía Mora. Eligieron al menos indicado, Luis Camacho, un hombre que se dedicaba a hacer velas y que no mataba ni un grillo de verdad. Cuando por accidente estaba a punto de pisar una hormiga, prefería tambalearse y dar mal el paso antes que dejar caer su peso para matar a aquella que simplemente estaba en el lugar inadecuado. Cuando le dijeron, vas a hacerle un servicio al rey, temeroso porque sabía lo que acababa de pasar unos meses antes en la toma de la Alhóndiga, pero ilusionado porque a lo mejor eso le ayudaba a subir su dignidad laboral, dijo, estoy a sus órdenes, ¿qué tengo que hacer? Vas a ahorcar a los que están condenados a muerte en la plaza de Mejía Mora. Y el pobre de Luis Camacho se agarró de los pestillos de la puerta y se agazapó y no quería que lo movieran. Por piedad, no soy capaz. Buscad a alguien con un corazón más frío, buscad a alguien con unas manos más fuertes. Yo soy alguien que hace velas. ¿De qué le sirve a alguien que haga velas? Pues es muy sencillo. Tu oficio se parece. Mira, imagina que el pabilo es la soga y que la cera en la que envuelves el pabilo es el sepulcro a donde vas a mandar a aquellos que por tu mano sean ahorcados. Don Luis Camacho lloró de la desesperación. Además era buen cristiano. ¿Cómo cometeré tal pecado? No te preocupes, que en tiempos de guerra eso no cuenta como pecado. Aquí te traemos en este papel el perdón por adelantado de un párroco de alta categoría. Si no quieres ahorcar a los demás, pues no te preocupes, tenemos un lugar más entre los futuros ahorcados. Ante la amenaza de ser ejecutado él mismo,
Apechugó, como decimos, y con el miedo en la garganta fue caminando hacia la plaza de Mejiamora. Se dio el aviso de que ya había llegado el verdugo. Todos tomaron sus posiciones y los que estaban condenados a muerte salieron de a uno por uno por las escaleras del patíbulo. Antes de la primera ejecución se le avisó a don Luis Camacho cómo tenía que proceder. Con un muñeco de trapo le ayudaron a hacer el ensayo. Mira, tú te subes a este banquito y al condenado a muerte le ayudas a ponerse de pie en este tronco. Le acomodas bien el nudo de la soga, apretado hasta que sientas la textura y el sudor del cuello. No te espantes si tiembla mucho, es normal cuando vamos a ahorcar a alguien. Ya que esté bien apretado el nudo, te bajas del banquito y con este mazo tumbas el tronco para que caiga el peso. Y como no va a alcanzar a tocar el piso, al quedar suspendido, se dará el ahorcamiento. Así de sencillo, aprietas un nudo y quitas la base. Don Luis seguía llorando, pero ante el miedo de ser él el número 24 de los ahorcados, accedió. Temblando y llorando, hizo que el primer condenado a muerte, un señor de 50 y tantos años, que lloraba pidiendo perdón, fuera subido con las manos atadas a ese tronco. Luego le puso la soga, alcanzó a musitar un perdón por lo que voy a hacer, perdón por favor, y luego bajó de su banquito para con un golpe de mazo y con los ojos cerrados, hacer que el anciano quedara suspendido. Se oyó crujir de huesos. Don Luis no pudo evitar abrir los ojos para ver el rictus de dolor, de miedo, de desesperación, cómo se le iba la vida en los ojos abiertos a ese primer condenado a muerte, y el cuello le había sido roto. Todavía alcanzó a sacudirse durante más de 2 minutos, y don Luis quería agarrarlo, quería salvarle la vida, pero no podía. Ahorcado y bien ahorcado quedó aquel primer personaje, y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto. Cuando llegó el número 22, don Luis sentía todavía la vergüenza, el miedo, la inquietud de ser él quien terminara con la vida de 22. Faltaba uno. Cuando salió el número 23, don Luis le reconoció. Era un muchacho minero de unos 22 años, fornido, alto. Dicen los guanajuatenses que fue uno de los que ayudaron al famoso Pípila a desprender una losa de la calle de los Mandamientos para que se la pudiera poner el famoso Pípila a cuestas y pudiera incendiar la puerta. Tan importante había sido aquel muchacho. Pues bien, en vez de entrar con miedo, entró con dignidad y valor. Antes de subirse al tronquito donde se le iba a acomodar el nudo alrededor del cuello, le dijo con una sonrisa a su verdugo: estoy tranquilo, mi madre está haciendo oración por mí. Por favor, díganle al gato que ya morí, que gracias a sus oraciones iré al cielo. Con más miedo y más preocupación, don Luis le ayudó a subirse al tronco, le acomodó la soga y de un mazazo lo hizo quedar suspendido. Rápidamente, en cuanto dejó de moverse, con ayuda de un soldado español, como había ocurrido con los anteriores condenados, bajaron el cuerpo, los dejaron allí para escarmiento de los guanajuatenses. Al caer la noche, un sacerdote y un sacristán fueron a ver cómo les daban cristiana sepultura a aquellos que habían sido ahorcados, y estaban acomodando los cuerpos, echando agua bendita y rezando las exequias y mencionando los salmos, cuando de repente el sacerdote escuchó con una voz rasposa la palabra Padre, acompañado de su nombre, Padre Lorenzo. Asustadísimo pensó que era la revelación de un espíritu maligno, pero no, uno de los cuerpos se estaba moviendo, era el último ahorcado de la plaza de Mejiamora, el muchacho de 22 años, el minero. No lo ahorcaron bien, lo quitaron muy rápido del cadalso, recuperó la respiración, pero ante el susto del verdugo, que se fue muy rápido, nadie se dio cuenta de que uno de los 23 ahorcados no había sido bien ahorcado. El sacerdote y el sacristán enterraron 22 cuerpos y al número 23 lo llevaron a la casa parroquial. Durante más de 2 meses se quedó allí, recuperándose del momento de la muerte, hasta que, pasados muchos años, nadie volvió a saber de él. El padre no iba a delatar su paradero, porque si lo hacía, lo iban a mandar al cadalso otra vez. Mientras tanto, el verdugo vivió muchos años con la pena, con la vergüenza, con el miedo, con el dolor, con el arrepentimiento. Dicen que don Luis Camacho, el verdugo, todas las tardes iba a una iglesia diferente a pedirle a la Virgen perdón, a pedirle a los santos que le ayudaran a bien morir, y que en su desesperación acudía a las montañas a invocar a los demonios para decirle que se lo llevaran con un cruel tormento. Y es más, incluso pedía que las ánimas de los ahorcados se le aparecieran para hacerle pagar lo que él había hecho, ser un verdugo por obligación que no por vocación. Y así pasaron muchos años. Una de esas, don Luis Camacho, ya anciano, entró al templo de Cata, donde se adora a Nuestro Señor de Villaseca,
y allí arrodillado pidió nuevamente que la justicia divina le hiciera tener una muerte terrible. No se había perdonado a sí mismo el haber ahorcado con sus propias manos a 23 condenados a muerte. De repente, por la orilla del templo, pasó un rostro que se le hizo conocido. Viendo que era un fraile, se acercó ante él. Era un hombre un poco más joven que don Luis. Y don Luis le dijo: Su eminencia, por favor, necesito confesión. Hace muchos años que traigo conmigo una pena muy grande. El monje, que era un monje de ahí del templo de Nuestro Señor de Villaseca, le preguntó que en qué le podía ayudar, que él no podía dar la confesión ni ningún sacramento, pero que le podía escuchar. Ah, usted se me hace conocido. Caramba, yo también, en sus ojos veo algo que he visto en otro lado. Quiero contarle mi historia. El día 25 de noviembre de 1810, yo fui quien ajustició a los 23 ahorcados de la plaza de Mejiamora, y entonces el monje abrió bien los ojos. Claro, tú fuiste el verdugo que me ahorcó. He tenido tu mirada todo este tiempo, tu expresión de tristeza. Ven aquí. Y abriendo los brazos, buscando una reconciliación, lo único que logró fue que don Luis Camacho, aquel verdugo que no se perdonaba a sí mismo, saliera corriendo del templo de Cata, buscando ayuda, gritando que una de las ánimas de los ahorcados que él había justiciado había regresado por él y se lo iba a llevar a los mismísimos infiernos. El muchacho, que ya se había convertido en monje, salió a la puerta del templo diciéndole que no tuviera miedo, que regresara, que iba a reconciliarse con él, con Dios, con la paz, con la vida. Pero don Luis Camacho corrió hasta las calles de Guanajuato. Dicen que toda la tarde estuvo arañándose y arañándose y arañándose, diciéndose a sí mismo, para que lo escucharan los demás con sus gritos, que había ido por él una de las ánimas de uno de los ahorcados de la plaza de Mejiamora. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo ya sin vida. Es de la historia de nuestra guerra de independencia la única, o por lo menos la más famosa que se conoce, de un ahorcado que por designio de la providencia salvó la vida. Aunque otros dicen que no fue solo por designio de la providencia. Las oraciones de la madre, que durante el momento de las ejecuciones estuvo todo el tiempo haciendo oración, fueron quizá las que le salvaron la vida. No así el verdugo, que siempre quiso un castigo cruel y al final lo encontró con sus propias manos, con sus propias uñas, con su propio miedo, quitándole el aire. Con esta historia, el ahorcado de Mejiamora, terminamos las leyendas de Guanajuato, en el mismísimo lugar donde comenzó la gesta de independencia, la iglesia de Dolores Hidalgo.